Descubriremos por qué se está saliendo de la maceta. Hola mis amores, bienvenidos una vez más. Les envío abrazos donde quiera que se encuentren, besos, bendiciones. Pues en el día de hoy les cuento que les traigo esta orquídea que me tiene bastante preocupada. Déjenme decirle que esta orquídea, como pueden ustedes apreciar, esta Phalaenopsis, pues se está saliendo poco a poco del macetero. Ustedes pueden ver lo levantada que está, se ha ido saliendo poco a poco del macetero. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando, porque definitivamente tenemos que socorrerla. Aparte podemos observar estas raíces que están un poco en mal estado, definitivamente. Como que me he descuidado un poquito con esta belleza. Tenemos algunas raíces un poco muertas por aquí arribita. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con ella. También tenemos una hoja en muy mal estado por aquí. Esta hojita bastante deshidratada y enfermiza. Vamos a sacarla. Pueden observar la altura. Pues está bastante levantada, no sé qué ha pasado, así que quiero sacar mi orquídea para darle un mantenimiento. Y quiero confirmar qué es lo que le ha ocurrido, por qué se ha estirado tanto hacia arriba, por qué se ha salido de la maceta, qué es lo que la está empujando. Vamos a ver, vamos a verificar, vamos a dar un poquito de mantenimiento por acá a esta belleza, ya que ahí viene primavera, mis amores, y queremos que nuestra hermosa Phalaenopsis nos vuelva a florecer en esta temporada de primavera. Claro que queremos ser cuidadosos, aunque les comento que las raíces de las Phalaenopsis son muy resistentes. Le voy a parar la corteza de árbol que tengo por acá, corteza de mango para ser exactos, mis amores. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con esta chica. Está un poco incómoda, yo diría que un poco estresada por acá. Por aquí podemos observar, mis amores, que rareza, incluso hasta una hoja saliéndole. Dentro de las raíces está saliendo una hojita. Oh my gosh. Oh, mis amores, miren, debajo de sus raíces hay una hoja saliendo, aunque está un poco amarillenta, quizás tiene exceso de agua por acá. Vamos a seguir observando. He estado sacando de su maceta, lo investigaremos a continuación. Pero lo que sí de antemano ya les puedo decir, mis amores, es que tiene bastante humedad esta orquídea, pues desafortunadamente tiene exceso de agua. Y la hojita que le ha salido debajo de sus raíces, yo no sé ustedes, coméntenme si les había pasado esto. No me había salido una hojita debajo de las raíces de una Phalaenopsis anteriormente, no. Así que es la primera vez que veo esto. Vamos a ver. La verdad que es completamente asombroso que haya salido una hojita por aquí debajo. Por fin. Pues les diré algo, mis amores. Dos cosas estaban sacando esta Phalaenopsis de su macetero, y pues es la cantidad de raíces. La cantidad de raíces que tiene, como ustedes pueden observar, está full. Tenemos una buena noticia, y es que tenemos muchas raíces súper sanas, pero a la vez en el centro tenemos algunas raíces un poco muertas. Estas que están por aquí arriba están un poquito en más mal estado. Y otra noticia que les tengo, mis amores, voy a acercar bien la cámara, es que esta belleza pues está echando otro hijito por acá. Wow, mis amores, pues les contaré que de aquí puedo hacer otro hijito de orquídea. Sí, esta belleza me ha regalado un hijo por aquí debajo, dentro de sus raíces. Pues sí, ¿saben lo que haré? Definitivamente voy a
desmantelar un poco sus raíces, desenredarlas para sacar las raíces que estén en mal estado, como por ejemplo esta la quiero retirar. Pues por aquí tengo algodón, tijerita y alcohol, porque quiero que mi tijera esté completamente desinfectada para lo que voy a realizar. Así que cortaré algunas raíces en mal estado para replantar esta belleza. Desinfectamos nuestra tijera ya desinfectadita. Quiero cortar esta raíz en mal estado, bastante amarillenta, por acá. Y salen solitas. Te recuerdo cordialmente suscribirte, activa la campanita de notificaciones y regálame tu like. Aprovecho también a mejorar esta hoja. Vamos a hacer un corte porque definitivamente está fea. Esta hojita está deshidratada. También les mostraré que me gusta sanar los cortes de hoja para evitar hongos e infecciones con un poquito de canela en polvo. Un poquito de canela en polvo, mis amores. Entonces se lo pongo por todo el alrededor de la hojita, así de esta forma. Y también en las puntas de las raíces que he cortado. Quizás no lo van a creer, pero sí, la voy a dividir. La voy a dividir porque esta belleza de Phalaenopsis ha echado un pequeño hijito debajo en sus raíces. Pueden apreciar que la orquídea madre tiene todas estas raíces hacia arriba. Miren, mis amores, todas estas raíces. Y el pequeño hijito, míralo por aquí debajo. Este es un hijo, así que lo separaré y les compartiré el resultado más adelante. Así que era doble secreto. Un pequeño hijito por acá debajo, mis amores, pueden ver cómo lo puedo retirar. Doble secreto, más la cantidad de raíces que tenía esta hermosa Phalaenopsis. Hemos mejorado su hoja, como pueden apreciar. Miren mi pequeño Kiki por acá. Bueno, sí, está súper humedecido. Y aunque está con demasiada humedad, sé que podemos salvarlo. Así que procederemos a ponerlo en un pequeño macetero. Y antes de volver a trasplantar en nuestro macetero, quiero hacer lo siguiente, mis amores. Un diente de ajo. Quiero desinfectar un poco. Voy a cortar a la mitad el diente de ajo. Como pueden apreciar, recorto a la mitad para desinfectar un poco estas raíces que las veo por aquí con demasiada humedad. Agarro mi diente de ajo, lo paso por encima de sus raícitas. Esto va a evitar hongos en mi plantita, mis amores. Por aquí podemos apreciar todas las raíces en mal estado que hemos eliminado. Un sustrato que a mí me funciona de maravillas con mis Phalaenopsis, piedrecita pómez, y aparte también corteza de pino, mis amores, muy importante. Y aparte de la corteza de pino, también utilizo corteza de árbol de mango. Esta corteza de árbol de mango definitivamente le aporta muchos nutrientes a mi Phalaenopsis. Miren cómo la voy a poner acá. Así.
las phalaenopsis les gusta sentirse también airadas, o sea, con ventilación. Les gusta tener raíces que sientan el aire directamente. Esto les ayuda. Corteza de mango, súper bueno para ellas. Corteza de mango. Y por aquí ya está súper lista la casa. Bella y hermosa nos ha quedado. No la mojaremos en el día de hoy, puesto que esta tiene ya bastante humedad. Esta está bastante humedecida, así que no la mojaremos durante una semana. Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. He don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart. How you keep changing for him. Never forget who you are. You butterfly. You're a butterfly. Butterfly. Wings spread, just let it fly. Butterfly. Butterfly. What is life without brightness? Be alive. You were never quiet, never so shy. Now you're so serious all of the time. Show me that smile, it's not too late to reinvent yourself. Ooh. Bust out your cocoon, spray on your perfume, and go enjoy your new point of view. There's no way you can lose, the world works for you, now that you're